Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Yahvé? Y Yahvé dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Dios le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahvé a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Yahvé: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, de aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río Nilo y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. ¿Qué es una objeción? Una objeción puede ser una réplica, algo así como cuando alguien ofrece una razón, pero yo tengo una razón que me parece que es más válida que la otra. Una objeción también es un pretexto, una excusa, ¿cierto? Una objeción puede ser sencillamente: no quiero, no puedo, no voy. Sin embargo, hermanos, cuando se hace la enumeración de lo que Moisés habla, se ha dicho que Moisés dice 4 objeciones. Pero hagamos una comparación. En el capítulo 3, Moisés lo que hizo fue 2 preguntas, y realmente eran muy buenas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me envió? ¿Cierto? Son preguntas muy buenas. No son objeciones como tal. En cambio, aquí en el capítulo 4, ya lo que Moisés va a decir sí son objeciones, porque pareciera como si quisiera lavarse las manos de su llamado y de su responsabilidad. Quiere cedérselas a otro ya de una manera directa. En el capítulo 3, las 2 primeras son preguntas reverentes, preguntas que tienen mucho sentido, ¿cierto? Pero aquí en el 4 en adelante, las otras 2 preguntas que va a hacer ya son más bien vistas como una objeción. Pero vamos a mirar, hermanos, que a pesar de que hubo preguntas y hubo objeciones, a ambas cosas Dios responde. Y eso es algo muy hermoso. La semana pasada les decía, Dios no tiene por qué resolver las preguntas. Recordemos el caso de Job. Job hizo preguntas, Dios no le resolvió ninguna. Moisés hace preguntas y sí se las resuelve. ¿Ven? Él tiene misericordia al que quiere. No es grosero que alguien le haga objeciones al Dios Altísimo que se está presentando ahí en vivo en directo y todavía dice que no. Es una prueba de la paciencia de Dios. Y Moisés, el impaciente, tenía que aprender eso. Él lleva 40 años aprendiendo paciencia en su vida familiar, en su vida de trabajo, esperando a que Dios viniera y los visitara. Pero ahora él va a tener que ver y aprender que Dios es más paciente. Dios es paciente. Ya resolvió 2 preguntas y ahora cuando hacen 2 objeciones, Dios puede enojarse y tiene derecho hasta exterminarlo si quiere, por ser tan atrevido. Podemos recordar, hermanos, el caso de Zacarías, el papá de Juan Bautista. Le pregunta a Gabriel, ni siquiera a Dios, a Gabriel, le dice: pues yo soy muy viejo, ¿cómo va a hacer eso? Y Gabriel le dice: ¿no creíste? Pues vas a quedar mudo hasta que se cumpla. Y Zacarías queda mudo, hermanos. En cambio, Moisés está objetándole a Dios mismo y no le pasa nada. Bueno, quiero resaltar Dios es paciente y su misericordia, hermanos, es muy infinita, pero fíjese que siendo soberano, Él puede manifestarla como quiere y a quien quiere. En ese caso lo hizo por medio de una zarza ardiente y ahora lo está haciendo por medio de resolver preguntas, de refutar las objeciones. Entonces, para Moisés hemos visto el significado de la zarza, ¿cierto? En varias perspectivas, varios significados. Pero vamos a corroborar lo que ya dijimos. Esa zarza simboliza la paciencia de Dios. También va a simbolizar la paciencia de Dios por Moisés y por el pueblo.
Moisés está viendo que Dios es paciente con él. Lo está viendo de primera mano, en vivo y en directo. Entonces, el día que él esté dirigiendo al pueblo de Israel, y ese pueblo sí que es grosero, sí que es atrevido, él se va a acordar que Dios tuvo paciencia con él primero. Entonces va a ser paciente aún con esas personas inconversas dentro del pueblo. ¿Ven? Aún esto, hermanos, estos cuadros van a enseñarle a Moisés que tiene paciencia con él mismo y también con el pueblo. En el 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios ha mostrado paciencia, pero llega un momento en el que ya se enoja. Esto también lo va a ver Moisés con el pueblo. Va a darse cuenta que a Moisés le resuelve 2 preguntas, una objeción. A la cuarta se enoja el Señor. Con los israelitas es lo mismo. Dios es paciente con ellos, les pasa por alto, bueno, los perdona, pero llega un momento en el que ya, hermanos, se enoja. Moisés está viendo ahí en esa escena un resumen de lo que va a ser el ministerio de él. Se va a requerir mucha paciencia, paciencia tras paciencia tras paciencia, pero va a haber enojo y va a haber ira de Dios contra aquellos que, a pesar de esa paciencia, su corazón siempre se mantuvo inconverso. Entonces, esta escena le enseña mucha teología a Moisés. Le está enseñando a Moisés el carácter de Dios. Ese Dios que más adelante va a decir: Yahvé, Yahvé, clemente, misericordioso, tardo para la ira. Aquí Moisés está viendo esa clase de teología propia de Dios. También vamos a mirar, hermanos, que a pesar de las 2 preguntas y 2 objeciones, 4 en total, de todas maneras todas fueron resueltas, o más bien todas fueron vencidas. Si cada pregunta era un escudo, si cada pregunta era un pretexto, si cada pregunta era un atajo para escapar, realmente Dios cerró cada atajo, Dios le rompió ese escudo y Dios le mostró que era lo que realmente Dios deseaba para él y para su pueblo. Entonces, hermanos, de esa manera también aprendemos que nadie, ni siquiera Moisés, puede estorbar el propósito de Dios. Nadie puede aplazar el propósito de Dios. Dios no le termina diciendo a Moisés: bueno, yo soy un caballero, por lo tanto te respeto y bueno, voy a buscar a otro. No, eso no lo vemos acá. Yahvé no es así. El Dios humanista quizá, pero el de la Biblia no. Listo, versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Dirán: no te ha parecido Yahvé. Bueno, no está preguntando, miren que ya no es una pregunta, ya están diciendo: no, eso no va a ser cierto, no me van a creer. ¿Qué le había acabado de decir el Señor? Capítulo 3, desde el versículo 14, 3:14. Yo soy el que soy, así les dirás. Versículo 15, así les dirás. ¿Sí? Versículo 16, ve, diles que ya los visité. Versículo 17, yo los voy a sacar. 18, ellos te van a escuchar. Tú vas a ir, vas a hacer esto. 19, va a pasar esto. 20, va a pasar esto otro. Ya Dios le ha dicho. Y en el 4:1 vuelve a lo mismo. Entonces vemos que es una objeción, ya no es mi pregunta, es una objeción, quiere oponerse. Señor, me acabas de decir que me van a escuchar, pero no, ellos no me van a creer. ¿Cómo así, hermano? No fue suficiente. De hecho, esa segunda pregunta fue la más larga en resolver, versículo 14, 15, 16, 17 hasta el 22. Y luego dice: no me van a creer, no me van a escuchar, no me van a hacer caso. Y cuando yo les diga que se me apareció yo soy el que soy, van a decir: no es cierto, no se te ha parecido Jehová. El Señor es santo. Bien podía haberse enojado porque estaba poniendo en entredicho lo que le acaba de decir. Y la palabra de Dios es infalible, inerrante. Y Dios le acaba de prometer: vamos a encontrarnos aquí, van a servir en este monte. Faraón los va a retener, yo lo voy a derrotar. Los ancianos te van a escuchar, vas a hacer esto. Los israelitas van a salir de Egipto con riquezas. Le está hablando del futuro incluso. Y ahora dice: no me van a creer, no me van a escuchar. El versículo 2, hermanos, vemos el Dios del pacto. Dice: y Jehová dijo. ¿Sí? Notemos algo también muy interesante. Miren 3:14. Respondió Dios. 4:2 dice: respondió Jehová.
En el 3.14, Elohim, el Shaddai, está hablando sin su nombre. Está resolviendo la pregunta así. Pero en el 4.2 dice el nombre, Jehová dijo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque ahora se está diciendo el nombre. Primero, porque acaba de revelarse. Ya puede presentarse como tal, Yahvé. Y segundo, cuando dice el nombre, está mostrando su relación íntima con el pueblo y con él. Por eso no lo destruye, porque ahora Dios se acuerda de que él es polvo, de que Dios acaba de hacer un pacto. Por eso no lo destruye. A pesar de la actitud de Moisés, de su cobardía en ese momento, Dios no lo destruye porque Dios mismo acaba de comprometerse a hacer algo con su pacto. Entonces dice, Jehová dijo, porque es el Dios del pacto. Versículo 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Es una pregunta, hermanos, que Dios que no sabe. Pero ¿qué es eso que tienes? Es una pregunta muy didáctica incluso. Moisés está enceguecido, mejor dicho, él se está tapando la cara, literalmente, pero también espiritualmente en el sentido de que él quiere decir, no veo, no me está diciendo eso, no, por favor, no quiero ir para allá. Y Dios le está quitando, hermanos, esas objeciones. Entonces, para hacerlo mirar para otro lado, le dice, mira, ¿qué tienes ahí al lado? Eso es una vara. La vara del pastor, la vara que le habría dado Jetro para trabajar con sus ovejas. Versículo 2, es una vara. Versículo 3, échala a la tierra. Entonces podemos imaginarnos a Moisés tomando la vara y estando postrado, porque no olvidemos, siempre se mantiene postrado con su cara cubierta con el manto, y tira la vara, y de repente empieza a escuchar el silbido de una serpiente. Pero es una serpiente distinta, es una serpiente que se ve casi invencible. Y no estaba ahí, él se tapó la cara porque había una zarza encendida, pero no había culebras por ahí, si no, él no se queda ahí, hermanos. Entonces él se da cuenta que se trata de su vara, dice, echó la vara en tierra, versículo 3, y se hizo una culebra. De esa situación él huye. Miremos algo también interesante. Ve la zarza ardiendo y ¿qué le causa? Curiosidad. Quiere saber qué es eso. Pero ahora sale una culebra y huye. Yo creo que era más aterrador la zarza, ¿no les parece? Pero así es el corazón del hombre, hermano. Muchas veces hay miedo por cosas que realmente no deberían ocasionar miedo. Y a lo que sí debíamos tener miedo, hacemos objeciones groseras. Moisés huía de la culebra. ¿Cuántas culebras ha visto Moisés en 40 años de trabajo? Muchas, hermanos. Los pastores tienen que enfrentarse a lobos, en este caso a hienas, buitres que quisieran arrebatarse a los corderitos. ¿No se habría enfrentado a culebras alguna vez? Claro. Es una suposición que tiene mucho sentido. Pero está huyendo de esa culebra. Versículo 4. Quizás el hermano está huyendo porque él se da cuenta que esa es la vara, entonces está en shock por lo que está sucediendo. Versículo 4. Entonces dijo Jehová, otra vez el nombre, Jehová, extiende tu mano, tómala por la cola. Moisés tiene que extender la mano para coger esa culebra a la que está huyendo. Entonces está rompiendo también la cobardía. Pero Dios le dice, cógela. También notamos esto, ¿no? Obediencia inmediata. Recordemos, es Dios, se tapa la cara, quítate el calzado de tus pies, se los quita. ¿Sí? Ahora, extiende tu mano, la extiende. Vemos, hermanos, que si hay potencial. Potencial para un hijo de Dios, ¿qué es? No es talento, no es poder, es obediencia. Entonces, así como es obediente para estas cosas, será obediente para lo demás. La toma y se volvió vara en su mano. Es una escena extraordinaria, sobrenatural. Toma la vara, pues la culebra, y se vuelve otra vez vara. Tuvo que haber sido una escena impresionante. Versículo 5, por eso te creerán. Ya, resuelto, fin.
No me van a creer, Señor. ¿Qué es eso? Una vara, tírala. Toma la vara por la cola, se volvió una vara. ¿Te van a creer? Dicho de otra manera, si no creen a la palabra, creerán a la señal. Si no creen a esa señal, versículo 6, te doy otra señal. Si no creen a la otra señal, versículo 9, te doy otra señal. Esa es la razón por la que los fariseos tanta señal le pedían al Señor. Aunque ya era, hermano, muy atrevido, excesivamente. Porque cuando Moisés fue llamado para convencer a su pueblo, Moisés no solamente les habló la palabra, sino que también hizo señal tras señal tras señal. ¿Sí? Entonces los fariseos esperaban, bueno, tú dices todo lo que has dicho, muéstranos una señal. Por eso era tanta insistencia, era como una especie de paralelo que estaban haciendo con Moisés. Lo que pasa, hermanos, es que ya el Señor no había hecho 3 señales, había hecho como... Ni siquiera hay manera de contarlas. Juan dice, si se pudiera escribir en un libro todo lo que ha hecho, no cabría en el mundo. En cambio, Moisés hace realmente, comparado con lo que Cristo hizo, señales muy sencillas. Una vara que se convierte en culebra. El Señor camina en el lago. Se convierte la mano en lepra, el Señor sana al leproso. Convierte el agua en sangre, el Señor convierte el agua en vino. Y esos son 3, faltan las resurrecciones, sanidades, los exorcismos, cuando podía discernir lo que la gente estaba pensando, la multiplicación de los panes, la sanidad de los paralíticos. Señal tras señal había hecho el Señor Jesús. El nombre Jehová siempre está relacionado al pacto, porque dice, se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Ese nombre está relacionado con el pacto. Jehová es el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ya había dicho eso, claro, lo había dicho en el 3:15. De todas maneras, hermanos, convertir un palo en una culebra es una señal extraordinaria. Es una cosa sin vida, hecha por un hombre, pensemos, que le hayan dado la forma, y ahora es un animal que tiene vida, y ya vamos a saber qué es lo que esa culebra le va a hacer a las varas de los hechiceros. Entonces es una señal sorprendente. Versículo 6, pero mete ahora tu mano en tu seno, en caso de que esa no fuera suficiente, o más bien, hermanos, ni siquiera por eso. Podríamos pensar que el Señor le da 3 señales porque como los israelitas son tan tercos, pues no creen a la primera, a la segunda, sino hasta la tercera. No, no fue así. Los israelitas creyeron a Moisés. Estas señales que el Señor le entrega a Moisés son más bien para Moisés. ¿Qué va a pasar, hermanos, si el Señor le da la vara nomás? ¿Qué va a decir Moisés? No me van a creer, va a seguir insistiendo. No me van a creer a esta, es que ellos piensan que las culebras tal cosa, entonces pon tu mano en tu seno. Pero es que esa es una manera como el Señor de adelantarse a lo que Moisés podía decir, a las objeciones que Moisés iba a seguir diciendo que no. Entonces el Señor le dice, la vara, el seno y el agua en sangre. Entonces, más bien, el pueblo va a creer, sí, cuando vea tan solo la primera señal. Pero estas son para Moisés, para que ya deje de tener pretextos, de objetar. Bueno, versículo 6, Moisés metió la mano en su seno y cuando saca su mano, blanca, pero hermanos, haciéndose pedazos la mano de la lepra tan terrible que tiene. Versículo 6 dice, estaba leprosa como la nieve. La nieve, o sea, no solamente es blanca, sino con poros, bueno, en fin. Versículo 7. Cuando Moisés habrá visto eso, hermanos, esto que haber sido también muy impactante. Otra señal que lo confronta a él directamente. Entonces en el 7 le dice, vuélvela a meter en tu seno. Moisés obedece. Seguimos viendo el potencial, ¿no?, de la obediencia. Lo más que podemos hacer nosotros es obedecer, ese es nuestro potencial. Y eso por la gracia, hermanos.
Son expresiones, ¿no? Vuelve a meter su mano en su seno, versículo 7, y al sacarla de nuevo se había vuelto como la otra carne. Entonces saca la mano otra vez y ya está normal, como la otra. Sí, como la otra carne. Podemos imaginarlo ahí todavía arrodillado, cuando ve esa mano, vuelve a meterla y... Versículo 8. Miren esto, confirma lo que les acabo de decir. Si pasara que no te creyeran, sí, no va a pasar, pero estás resolviéndole a él mismo otra posible objeción. Si aconteciera que no te creyeran y obedecieran, a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera. Podemos imaginarnos a Moisés en su corazón, tampoco van a creer a esto, tampoco. Versículo 9, el Señor se vuelve a adelantar. Si aún no creyeran a estas señales, 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río, las derramarás en tierra. Las derramarás en la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás el río, serán sangre en la tierra. Es agua, y mientras va cayendo sigue siendo agua, y cuando toca la tierra se convierten en sangre. Eso también es una señal extraordinaria. También simbolizaba guerra. Dios va a hacer algo, el uso de la fuerza para sacar a su pueblo, por eso es sangre. Muchas veces cuando el Señor nos alecciona en humildad, vamos aprendiendo a ser humildes, a estar destruyendo nuestra arrogancia, desplomando nuestro orgullo, humillándonos. Generalmente el final de esa obra va a resultar en personas que se desprecian a sí mismas. Entonces, como les decía esa vez, nos vamos a ver insuficientes. Y lo comprobamos bíblicamente que eso es un sentimiento que va a seguir en adelante. Pero la objeción de Moisés inicialmente se había basado en un desprecio realmente imprudente. Dice el 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Hermanos, el hombre que había intentado liberar a su pueblo con su poder y su influencia, que había tratado de dirimir algunos conflictos con su elocuencia y con sus conocimientos jurídicos, está diciendo que es torpe de habla. ¿Qué estamos viendo ahí? Es otra objeción. Es una simple objeción, atrevida también. Dios no lo conoce a él. ¿Acaso no fueron 40 años de preparación académica, de instrucción, y de él era poderoso en palabras y en hechos? ¿Cómo se atreve a decir que es torpe en palabras y en hechos? Entonces, ¿qué es, hermanos? Es una evidente objeción. ¿Pero en qué se basa esa objeción? En su concepto de sí mismo, que ya no se cree el grande, ahora se cree el don nadie. Entonces siente que esas capacidades que tenía de elocuencia, esas grandes preparaciones de homilética, de manejo de público y oratoria, se perdieron. 40 años guiando ovejas. Habrán hecho que se olvidara de cómo expresarse. Ahora es un hombre tímido, es un hombre ahora que se enreda al expresarse, no tiene la capacidad de darse a entender. Él siente eso, hermanos, porque ¿con quién se ha relacionado Moisés? Según la información que tenemos, Jetro y su familia, y las hermanas de Séfora. Pensemos que ellas se hubieran casado. En fin, el círculo de Moisés se volvió muy corto. Ya no era ese príncipe que tenía acceso a la corte, hablaba con nobles, otros príncipes, otros reyes. No, ahora estaba comunicándose con gente poquita y gente que no tiene ese nivel intelectual o académico en donde él se desarrolló. Entonces por eso él dice: soy torpe de habla, ya perdí todas esas capacidades. Dicho de otra manera, ¿ya qué? Él todavía tiene el recuerdo de que una vez lo intentó y de que no sirvió.
pero dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. Esa palabra es, hermanos, extraña. Dice nunca. Podemos pensar ese nunca. Se refiere a que quizás Moisés haya sido uno de esos muchachos, esas personas que tendrían pánico escénico. Eso sería si cierto de lo que Moisés está hablando, es nuestra única solución que podemos ofrecer. Debe ser que incluso cuando él era universitario de los egipcios, al hombre le dan nervios exponer. De pronto él se expresaba bien, pero por dentro estaba nervioso. De pronto ya era capaz de expresarse en público y tenía buena oratoria, pero tenía alguna especie de control de sus nervios haciendo, no sé, movimientos por detrás. Bueno, quién sabe, hermanos. Pánico escénico, en resumen. Por eso dirá, nunca he sido hombre de fácil palabra, probablemente. Entonces, una manera de decir, si antes de pronto me costaba tanto expresarme, aunque lo lograba, nosotros lo vimos. Él dice, esta tarea es muy difícil. Es algo que ya es de otro nivel. Incluso es más allá de relaciones internacionales, de diplomacia. Porque va a sacar una nación de otra nación y va a tener que ir a la corte a hablar. Él nunca habría hecho algo así, hablar por otra nación para sacar a una nación. Moisés no tendría experiencia en la hoja de vida haciendo eso. Dice, soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Bueno, esa expresión no quiere decir que Moisés fuera tartamudo o que tuviera algún problema, algún tic, algún síndrome que le haría repetir las palabras o no darse a entender, no. Solamente era que sentía que había perdido sus capacidades de oratoria y que debido a la dificultad de la tarea tendría tantos nervios que al fin no haría nada bien. Bueno, es eso. Versículo 11. Otra vez, Jehová. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Esa sería la quinta, ¿no? Entonces serían 5. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Otra vez le está hablando algo del futuro. Resulta que casualmente Aarón venía a visitarlo. Moisés no sabe, Aarón está en camino hacia allá. Dice, viene Aarón, te lo envié. Bueno, dice 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, yo estaré con tu boca con la de él y les enseñaré lo que hayan de hablar, de hacer. Les enseñaré lo que hayan de hacer y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Versículo 11 entonces, hermanos. Ese texto es impactante, es bastante radical. ¿Quién es el Dios que hizo a los seres humanos que nacen con síndromes o malformaciones? Dios, Jehová. El mismo que formó en el vientre de la madre a un niño en condiciones normales, es el mismo que hizo a un niño que nació muy sordo o ciego. Bueno, eso nos está dejando ver, hermanos, que Dios es tan absoluto que tiene control hasta esas cosas. No significa que haya habido una intervención demoníaca o algo por el estilo para que hubiese alguna mutación genética. Dios mismo es el que lo hizo. Dice, ¿quién hizo hizo Él, Señor? No sé hablar, nunca he sido capaz de hablar. Entonces el Señor le responde en los mismos términos de la primera. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan? Versículo 11. ¿Cuál fue la respuesta? Yo estaré contigo. Luego dice, no puedo hablar en la cuarta. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré con tu boca. Lo mismo. Estaré contigo, estaré con tu boca, yo soy el que soy. Te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, es que qué tal cuando llega ya se me olvide.
Pues espéreme, toma apuntes. ¿Qué? ¿Cómo era? No, cuando esté allá yo le recuerdo. Le enseñaré lo que haya de hablar cuando esté allá. Ah, Señor, te ruego por medio de que debes enviar. Se equivocó conmigo, yo no soy capaz. Por eso el Señor se enoja, hermanos. Ya es suficiente, ya esa objeción es el colmo. Envía, te ruego por medio del que es enviar, envía a otro. Yo no soy capaz, qué miedo. Tendría mucho pánico Moisés, hermanos, volverse a reencontrar con su pasado en esas condiciones. Tiene ansiedad por eso. ¿Cómo así? No, envía a otro. Entonces el Señor responde, pues no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, ¿sí? Él habla bien. Ese habla bien es solamente para consolar a Moisés de que él acaba de decir que él no habla bien. ¿Sí? Versículo 15, porque miren el proceso, lo que va a pasar. Cuando lleguen allá, Moisés tiene que comunicarle a Aarón. Aarón le entiende y Aarón habla lo que Moisés le dice. Mientras que el mismo Moisés desarrolla sus capacidades de oratoria otra vez, mientras las recupera entonces. Cuando lleguemos a los momentos donde hay las entrevistas con Faraón, ustedes se van a dar cuenta que el que va a terminar hablando es Moisés, ya Aarón no va a hablar más por él. Entonces es una manera como de ayudarlo en su proceso de asimilar la misión. Aarón va a hablar por ti, comunícalo. Pero tú eres el que vas a tener la vara, ¿sí? O sea, esa autoridad apostólica, por así decirlo, te la entregó a ti. Toma la vara. Y tú pondrás las palabras que te doy a ti a Aarón. Entonces Aarón va a hablar por ti cuando no seas capaz, cuando tengas nervios, cuando estés con pánico, cuando te enredes, no te sabes dar a entender, entonces Aarón va a hablar por ti. Si Aarón es mayor, ¿se acuerdan? Era el hermano mayor. Se sentiría más cómodo, más seguro Moisés. Miren la condescendencia y la gracia del Señor para este corazón. El gran Moisés es un humano común y corriente que tiene miedo a hablar en público. Dios de los débiles, tú serás para él el lugar de Dios. Unas sectas, como la mormona, afirman que entonces los seres humanos son dioses. Y una de las afirmaciones es esta, que Dios le está diciendo a Moisés que él será Dios y que Aarón será como el profeta de Moisés. Hermanos, si sacáramos ese versículo del contexto, o ese versículo estuviera por ahí solo, aislado, ni siquiera podríamos interpretarlo de esa manera. Porque el contexto está diciéndonos, tú le hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, sencillamente. Tú le hablarás lo que yo te cuento, se lo cuentas a él habla por ti. Dios te habla a ti y tú le hablas a él, eso. Entonces cuando tú le estés hablando a él, tú serás Dios para él, porque le está hablando lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le estás transmitiendo, Dios me dijo esto y esto y esto, entonces se lo transmite. Porque lo que Moisés está escuchando de Dios es exacto lo que le está diciendo a Aarón. Entonces tú serás Dios para Aarón, o sea, yo no me voy a comunicar con Aarón directamente, es contigo, tú eres el llamado. Pero no está diciendo que Moisés sea un Dios. Verso 18. Este es quizás uno de los llamamientos a los que más líneas se le dedica en la Biblia. Si miramos, por ejemplo, el llamado de Jeremías, es casi medio capítulo. Si miramos el llamado de Isaías, son algunos 8 versículos, 10 versículos. Pero como Moisés ha dedicado un capítulo y medio, ¿sí? Esto nos deja, hermanos, mucho también que hablar. Moisés empieza a caminar en lo que se le dijo. Estamos mirando un corazón obediente. Y la verdad, cuando nos encontramos con ese corazón obediente, recordamos a alguien que también fue obediente en Génesis. Pues realmente hubo varios obedientes, pero especialmente, personalmente yo me acuerdo de Noé. Cada vez que el Señor le daba una instrucción a Noé,
Noé corría a hacerla, incluyendo la construcción de un artefacto que nunca se había hecho en la historia de la humanidad, quizás. Entonces, vemos la obediencia como la característica de los santos, como la característica de la iglesia. Noé, como hijo de Dios y miembro de la iglesia, es obediente, igual que Moisés, hijo de Dios y miembro de la iglesia. Pero fijémonos otro detalle, dice que se fue a donde el suegro, ¿sí? O sea, no regresa a la casa para irse a escondidas, como una vez lo hizo Jacob, ¿se acuerdan? Jacob, cuando recibe el llamado de regreso, él lo que hace es hacer un trama en algo con sus esposas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Porque como ya no tenían herencia, pues ya podían irse a escondidas y no pasaba nada. Fue realmente algo grosero y cobarde en cierta manera por parte de Jacob haber actuado así. Pero vemos que Moisés aprende la lección y Moisés no imita el ejemplo de Jacob. Hemos visto muchos paralelos, ¿no?, entre Moisés y Jacob. Y más que todo, ese tipo de lecciones, Moisés regresa donde el suegro para pedirle permiso de irse. Ese permiso, hermanos, no significa tanto una sujeción de Moisés a Jetro. Es más cortesía y diplomacia, respeto y honor. Este permiso que le pide Moisés a Jetro no es como si Moisés se sujetara a Jetro, al sacerdote de Madián. Realmente es, hermanos, una atención que ni siquiera Jacob tuvo con su propio suegro. Fijémonos en el versículo 18, la manera. Moisés se acerca a Jetro, el padre de la familia, quien lo había hospedado 40 años, quien sería el principal de ese lugar, y le dice: me iré ahora. Fíjense que él está informando: me voy a ir, volveré a Egipto, a donde están mis hermanos. Esa expresión hermanos sabemos que se refiere a los paisanos, ¿no?, a los compatriotas, no a Aarón y a María, sino a todos los israelitas. Y dice: para ver si aún vive. ¿Esa era la razón por la que Moisés se iba a Egipto? No. Pero realmente a Jetro no le interesa. Moisés ha recibido un llamamiento. Moisés no tiene por qué estárselo contando a todo el mundo, ¿sí? Ni siquiera a Jetro. Podemos deducir que Moisés no le cuenta a Jetro, hermanos. Primero, porque vemos que lo que está diciendo es: me voy a ir a Egipto. Está teniendo la cortesía de informarle que se va a llevar a su hija y a sus nietos de ahí, que ya van a llevarse a su familia a donde él quiere llevársela. Y no les cuenta la razón sino esta: para ver si mi familia todavía vive. Humanamente, hermanos, tiene sentido, porque han pasado 40 años. Hace 40 años no le ve el rostro a los familiares. Ustedes se acuerdan en el capítulo 2 que Moisés iba muy seguido, casi diario, a visitarlos. Pues ya han pasado 40 años. Entonces es natural que él exponga de esa manera su razón de irse, para ver si aún vive. Y realmente es una buena pregunta. ¿Será que el papá todavía vive? ¿Será que la mamá todavía vive? 40 años, hermanos. ¿Será que los israelitas han resistido todavía la opresión? ¿Será que ya se están diezmando? ¿Ya están sufriendo mucho? ¿Será que están a punto de ser exterminados? En fin, da unas razones humanas, que son verdad, sí, pero sabemos que no era la razón prioritaria. La prioridad de Moisés era cumplir el llamamiento. Pero eso a Jetro, hermano, realmente no le interesa. ¿Qué hubiera pasado si Moisés le cuenta eso a Jetro? ¿Jetro entendería? ¿Jetro creería? ¿Jetro lo aceptaría? Pues, hermano, realmente la persona de Jetro no puede intervenir ni estorbar el propósito. Entonces es necesario que Moisés le cuente esto a Jetro.
notamos otra cosa, le dice Jetro a Moisés, ve en paz. No lo retuvo. Vemos en la Biblia muchos casos donde la hospitalidad se extiende, ¿no? Donde las personas los retienen, no, quédate conmigo otro día más. Y llega el otro día y los retienen, quédate conmigo otro día más. En la Biblia hay muchos casos así. Pero Jetro no es que esté fallando en la hospitalidad. Jetro está siendo muy respetuoso del liderazgo de Moisés como el esposo de la casa. Eso nos deja ver los principios que tiene Jetro. No está insistiendo, no está refutando, no está haciendo como Labán, yo te haría una fiesta. No está sacándole en cara, yo te di trabajo 40 años porque eres tan ingrato y tan desagradecido de abandonarnos. No fue así, hermanos, haciendo una escena patética, sí, sino que fue respetuoso, le dice ve en paz. Jetro lo despide. Conste, no le da permiso, es como una manera de decir gracias por decírmelo, puede ir tranquilamente. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios a Moisés? En la escena de la zarza vemos que le habló, ¿cierto?, en el monte Horeb. Y aquí en 4:17, ahora en el versículo 19, pues en el versículo 19, dice que el Señor le habla en Madián. O sea, hermanos, a partir de ese llamamiento en el monte Horeb, empieza Moisés a recibir oráculos. O sea, Dios mismo le habla audiblemente a Moisés. Podemos deducir que es audible porque en ninguna parte se habla de visiones. Y en el libro de Números se deja muy claro que el Señor dice, yo con Moisés hago una excepción, yo a él no le hablo con parábolas ni con visiones, yo le hablo claramente. Le dice Moisés a Aarón y a María. Entonces era audible, hermanos. Y el Señor le está hablando a Moisés. En el versículo 19 podemos imaginarnos a Moisés adelantando los preparativos, preparando maleta, alistando a sus hijos. Gersón sería un adolescente probablemente, pero Eliezer sería pequeñito, sería un infante. Ahorita vamos a mirarlo. Que ha objetado demasiado y Dios se enojó, ¿se acuerdan? Entonces Moisés nos expresa, por temor reverencial del Señor, su inquietud, pero el Señor la conoce. Entonces en el versículo 19 le dice, regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Cuál era la inquietud de Moisés? Que él era prófugo de la justicia, eso no lo hablaron en la zarza. Que los familiares del asesinado, porque él mató a alguien para defender a los israelitas, los familiares tendrían derecho de reclamar la vida de Moisés ante el faraón, porque eran los vengadores de la sangre. El mismo faraón había decretado la muerte. Pensemos, los cortesanos ya sabrían, toda esa generación sabría y estarían buscándolo para matarlo. Y Moisés sabe eso y todavía tiene miedo. Entonces el Señor, hermano, no espera que Moisés se lo diga. El Señor lo conoce, el Señor sabe lo que hay en el corazón. Él conoce los miedos y lo consuela. Y le afirma que todos ya murieron. Ya todos murieron. Recordemos, 2:23. Se nos había dicho que el faraón que había decretado la muerte de Moisés ya había muerto. Cuando se dice el faraón, está incluyéndose no solamente al rey, sino a la corte, a los ministros y a todas las personas líderes de la nación que habían conocido el caso. Nos queda una pregunta, ¿será que ya habían muerto? ¿Incluye al israelita rebelde que se lo opuso la primera vez? Versículo 20. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Miremos algunos detalles también. Primero, en el versículo 20 nos está diciendo
sus hijos. Y miremos 2:22. En 2:22 nos dice que Séfora le había dado un hijo, que era Gersón. Solamente se nos hablaba que Moisés tenía un hijo, pero ahora aquí en el 4 se nos está diciendo sus hijos. ¿Cómo así? Hermanos, este versículo está incluyendo a Eliezer. Moisés tuvo 2 hijos. Vamos a Éxodo 18, versículo 2. Entonces tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. ¿Cuántos? 2. El uno que se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Entonces allá en el capítulo 4 está diciéndonos que ya Eliezer había nacido. Y ahora que estamos aquí en el 4, analicemos un poquito el nombre de Eliezer, el segundo hijo de Moisés. Nos sigue mostrando la fe que había en Moisés. La palabra Eliezer, o el nombre, significa Dios es mi ayuda. También puede traducirse como auxilio de mi Dios. Elohim, Eli, mi Dios, mío. ¿Notan eso? Mi Elohim se está apropiando del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, mío. Y el que es mío me ayuda. Allá en el 18 se nos decía que puso ese nombre porque Dios lo ayudó y lo libró de la espada del faraón. O sea, él le está dando la gloria a Dios por lo que parecía haber sido un fracaso. Le está dando la gloria a Dios por lo que parecía haber sido una derrota, porque se acuerdan que en fin, él está diciendo, yo puedo escapar en paz y llegar aquí y formar una familia. Todo esto que he logrado hasta hoy porque Dios me ha ayudado. ¿Ven? La capacidad, hermanos, de reconocer la bondad de Dios aún en medio de cualquier situación. También en este versículo hay una expresión que a muchos les parece curiosa. Dice, Moisés llevaba la vara de Dios. Versículos 2 y 3 dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó Yahvé. Una vara, le dijo Moisés. Échala al suelo. ¿Se acuerdan? Esa era la vara. No que Dios, hermano, hubiera sacado una vara del reino de los cielos y se le hubiera traído. No que esa vara fuera una especie de estaca mística o algo por el estilo. Para nada, hermanos. Se le dijo así, vara de Dios, porque Dios le había acabado de ordenar que por medio de ese palo simple, seco, iba Dios a hacer cosas extraordinarias, señales y prodigios. Sería una vara de pastor, ¿se acuerdan? Y el Señor dijo, con ella vas a hacer señales. Miren el versículo 21. Dice en la parte segunda, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas. Esa palabra está muy bien traducida. Significa una maravilla sobrenatural. O sea, no es algo simplemente sorprendente. Por ejemplo, veamos una cascada y fluye un arcoíris. Es una maravilla. Pero la maravilla de la que se está hablando aquí es una maravilla que rompe las leyes de la naturaleza. Es una maravilla que es extraordinaria. Por eso le dice para Dios y por eso le dice señales, o sea, maravillas sobrenaturales. Dios usaría a Moisés y le había dado autorización para hacer milagros mucho más grandes que las 3 señales que le entregó. Convertir la vara en culebra, transformar su mano en lepra o le derramar agua y convertirla en sangre. Dios le está avisando que Él va a hacer señales sobrenaturales. Además de las 3 que ya se les dijo, iba a haber otras mucho más sorprendentes. Otra cosa, hermanos, esa vara
serviría como un recordatorio, un recuerdo de los 40 años de proceso. 40 años de preparación en su carácter los tendría ahí en su mano, recordándolos todos los días de su vida. Vamos a Deuteronomio 4:34. Como ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con ustedes, Yahvé su Dios en Egipto ante tus ojos. Esa palabra hebrea para señales y maravillas está aquí en Deuteronomio, y miren el énfasis: hechos aterradores, maravillas, milagros, señales, guerra, mano poderosa, brazo extendido. Entonces, para hablar de los hechos sorprendentes que se hicieron en Egipto con esa vara. Y ahora le sigue hablando. Cuando hayas vuelto, ocúpate de hacer delante de Faraón las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón. Eso ya lo habló, ¿cierto? Ya el Señor le había avisado eso. Le había dicho: vas a decir, vas a hacer, te entrevistarás con Faraón. Pero no nos va a dejar ir a la primera. ¿Qué es lo nuevo que Dios le dice en este oráculo? Versículo 22. Entonces dirás, o sea, cuando Faraón se niega a dejarlos salir, les dirás eso. Yahvé ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas, yo mataré a tu hijo, primogénito. Eso no lo había dicho antes. Lo está diciendo aquí. Entonces, hermanos, vemos que el Señor le está hablando a Moisés para recordarle que debe entrevistarse con Faraón. Bueno, es para resaltar la importancia. Moisés acaba de hablar con su suegro para irse. De la misma manera, los israelitas tienen que hablar con el Faraón para irse. Moisés no puede olvidarse que aunque tiene en sus manos poderes sobrenaturales con esa vara, no por eso va a irse, hermanos, de forma irrespetuosa y cobarde, porque Dios mismo iba a hacer una guerra, ¿sí? Entonces le dice: hablarás con Faraón, te vas a entrevistar con él. Y otra cosa, le vas a mostrar los milagros. Y miremos esto, hermano, las traducciones como por ejemplo la Viviente, dice: yo te he dado poder de hacer milagros. Es interesante ese tipo de traducciones porque resalta, hermanos, que este don extraordinario, un don del Espíritu, una porción del Espíritu, ¿se acuerdan? Uno de los dones del Espíritu Santo era milagros. Y por ella era que él podía hacer milagros extraordinarios, valga la redundancia. Y es un poder que no era de Moisés. Eso también evita que la gente empiece a idolatrar a Moisés, aunque de hecho nunca lo hizo, ¿no? Antes se le oponía. Pero pensemos en las siguientes generaciones, que fueron las que sí lo respetaron. Lo idolatrarían, porque el hacedor de milagros fue Moisés. No, Moisés mismo escribe: Señor me dio el poder de hacer estos milagros. Es un don divino que recibió Moisés para llevar a cabo la tarea. Esa tarea necesitaba la intervención de Dios. Dios había venido personalmente a visitar a su pueblo, así que era Dios el que tenía que darle las capacidades a su pueblo para lograr salir. Como tercero, el Señor le está advirtiendo a Moisés que el faraón se va a negar a dejarlo salir. Y da una razón. Dice: yo endureceré el corazón del faraón. Eso no lo había dicho. Lo había advertido, había dicho: el faraón no te dejará ir, no los va a dejar ir. Pero no nos había dicho la razón. Ahora aquí en el 4 nos está diciendo por qué. Dice: Dios lo va a endurecer en el corazón. Esa es la razón. Esta frase, hermanos, destruye el humanismo.
todo deseo de que Dios no se meta en la libertad de la gente queda derrumbado con este solo versículo. La única manera de conciliar la libertad humana con un versículo donde dice que Dios es el que endurece es haciendo unas maromas interpretativas, pero muy atrevidas. ¿Qué significa que Dios endurece el corazón? ¿No quiere sacarlos? ¿No está actuando en su propia contra al endurecer al faraón? ¿Por qué va a castigarlos si Dios es el que está endureciendo? Son preguntas, hermanos, que surgen de un corazón cuestionador. Pero si las preguntas las hacemos con sinceridad, el Señor nos las puede resolver a nuestro espíritu. Cuando dice que Dios endurece el corazón, significa que Dios va a intervenir en los sentimientos de la persona para que la persona se mantenga insensible. Que la persona, en este caso Faraón, a pesar de que va a ver las tres primeras señales, ¿se acuerdan? La primera y las postreras, la 1, la 2 y la 3, y luego va a ver las otras que eran mucho más espectaculares. Estaba endurecido de tal manera que aunque veía todo lo que veía, su corazón estaba insensible, no le importaba. No le importaba, no le impresionaba. Viendo lo que tenía enfrente, no le impresionaba lo que Dios pudiera hacer en su contra. Eso es cuando Dios endurece el corazón. Endurecer el corazón es que Dios evidentemente está enviando juicios contra la vida de una persona, contra la salud, los bienes, los hijos, contra una persona. Y ese individuo, a pesar de todo lo que ve, no ve eso como de Dios, sino como las circunstancias. Es natural que esté pasando eso. No es que yo esté mal, es que está pasando sencillamente. No ve la mano de Dios interviniendo. Eso es Dios el que está endureciendo. También el endurecimiento del corazón significa que a pesar de que Dios estaba mismo viniendo a defender a los israelitas, Faraón seguía despreciándolos. Recordemos, en el llamamiento, Moisés, ¿qué debía decirle al Faraón? Yahvé, el Dios de los hebreos. Dios se identificaba con ese pueblo de Israel. Eso sería suficiente para que Faraón los respetara. Eso debería haber sido suficiente para que Faraón dejara de verlos como unos sirvientes, esclavos, ignorantes y demás cosas, para empezarlos a ver con respeto. Pero no, su actitud siempre se mantuvo igual en contra de los israelitas. Entonces, hermanos, concluimos que cuando Dios endurece el corazón, los resultados son que a pesar de que el juicio de Dios está viniendo, la persona se mantiene insensible, reacia y se mantiene igual en su temor a Dios, no lo hay. Y segundo, su corazón sigue estando ensañado contra la iglesia. Esas son las señales de cuando Dios endurece el corazón de alguien. Es una actitud rebelde contra Dios y ensañada contra el pueblo. Algunas personas, tratando de evadir esta intervención de Dios en el corazón de las personas, de los individuos, quieren interpretar que lo que Dios está haciendo aquí es predecir el futuro. O sea, cuando Dios dice yo endureceré el corazón, no está diciendo que Dios va a causar que Faraón no los deje salir, sino que significa que Dios le está avisando que Faraón no los va a dejar salir, sencillamente. En cierta manera, esto sí es una predicción, pero Dios ya la había hecho antes. Si miramos, por ejemplo, 3:19,
Pero cuando miramos 4, versículo 21, ya no solamente se nos está hablando de una predicción, sino ahora se nos está dando una revelación. Una revelación, ¿por qué? ¿Qué es una predicción? Una predicción sería como presagiar el futuro, como uno predecir algo que va a pasar y sucede tal cual como se dijo. Eso es una predicción. Pero una revelación va más allá que saber el futuro. Una revelación es conocer un misterio. Un misterio, o sea, algo que nunca jamás Dios ha dicho, ni siquiera en su palabra. Eso es un misterio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la predicción se está adelantando algo que sí va a pasar y sí vamos a saber todos. Pero la revelación es dar a conocer algo que nunca jamás nadie podía saber de otra manera. Dios no está solo prediciendo algo que va a pasarles. Dios está revelando algo que es misterioso, algo secreto, que nunca se había dicho antes, que es Dios el que endurece el corazón de las personas para su propia destrucción. Eso era un misterio y Dios lo está revelando. Es Dios el que mueve el corazón de un hombre o de una nación para llevar a cabo su propósito. Eso no se sabía. Ahora es una revelación. ¿Trabajaba Dios en su propia contra cuando endurecía al faraón? No. Trabajaba a su propio favor. Más bien, que cada señal que el Señor estaba entregando a Moisés y las plagas que él iba a hacer, su propósito era que su nombre se diera a conocer ante el faraón, ante los egipcios y ante todas las naciones. Entonces Dios no estaba trabajando en su propia contra. Dios estaba utilizando el endurecimiento del faraón para él darse a conocer a todo el mundo. Entonces, al endurecer al faraón, era la oportunidad de Dios para hacer las señales maravillosas que no iba a hacer de otra manera. También había otro propósito, ¿se acuerdan? Versículo 21, cuando vieran todas las señales, los egipcios les tendrían miedo a los israelitas y por eso les darían tantas riquezas para que se fueran. O sea, Dios no estaba trabajando en su propia contra, endureciendo al faraón. Era para la bendición de su propio pueblo. Y para la gloria de su nombre, primeramente. De todas maneras, hermanos, tengo que destacar lo siguiente. Hay un equilibrio. Dios es el que endurece el corazón de las personas. Dios es el que efectúa, el que causa, el que lleva a cabo, el que hace que el corazón de la persona se ponga pesado y se niegue, se ponga obstinado. Dios es el que lo hace. Pero a la vez es la persona misma, el individuo, a causa de su propio pecado, quien se obstina voluntariamente, no quiere voluntariamente. Él es responsable porque él tampoco quiere. Entonces hay un equilibrio perfecto entre la obra divina, soberana y omnipotente de endurecer el corazón de alguien, como la gracia divina, la misericordia divina. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, ¿cuántas veces? 10 veces. Anoten los versículos. 4:21, 7:3, 9:12, 10:1, 20, 27, 11:10, 14:4, 8 y 17. 10 veces en Éxodo solamente se dice que Dios fue el que endureció al faraón. Pero también dice en Éxodo 10 veces que fue faraón el que se endureció a sí mismo.
¿Se dan cuenta? Anoten las otras citas. 7, 13 al 14 y 22. 8, 15 y 19 y 32. 9, 7, 34 al 35 y 13, 15. Ahí podemos ver la sana doctrina bíblica que reflejan estos textos, donde vemos a Dios mismo interviniendo para endurecer el corazón de las personas 10 veces. Pero las personas siguen siendo responsables porque ellas libremente se endurecieron a sí mismas también, porque la Biblia lo dice otras 10 veces. 10 veces se dice que ellos se endurecen, 10 veces se dice que es la persona la que se endurece. ¿Qué es eso? Un equilibrio perfecto. Es inseparable. No es que la persona se niega, como Dios es un caballero, Dios se hace a un lado y Él respeta, no porque Él le endurece. Pero tampoco podemos decir Dios predetermina que la persona se pierda. Tenemos que mantener el equilibrio. Dios predestina el fin de las almas, sí, pero las almas se pierden por su propio pecado. Ese aspecto sigue siendo misterio. Porque entenderlo más a fondo, hermanos, ya es imposible porque Dios no nos dio más información. Pero la información que tenemos, como esta, por ejemplo, nos basta para saber que Dios es soberano y que su poder llega hasta la voluntad de las personas. La voluntad de las personas es lo único que Dios no se atreve a tocar. No hay nada, ni siquiera la voluntad de las personas. Y acabamos de ver y estudiar qué significa cuando Dios endurece, qué señales hay en el corazón de una persona cuando se endurece. Pero vemos, hermanos, que es Dios el que le endureció, pero también vemos que su corazón depravado es el que quiere endurecerse también. Estas palabras, hermanos, del versículo 22 en realidad tienen una connotación muy solemne. Después de una entrevista con el faraón, el cual se decía a sí mismo que es el primogénito de Ra, decirle al faraón que ese montón de esclavos, campesinos y demás eran el primogénito de Yahvé, era un enfrentamiento de dignidades. Era como decir, si tú te crees el primogénito del Dios del Sol, el verdadero primogénito, tú lo estás maltratando. Entonces el Señor iba a decir a través de Moisés unas palabras muy solemnes. Y frente a esas palabras son como un detonante para que Faraón se endurezca más. Cuando Faraón se negara, que de hecho ya sabemos que se niega, a dejarlo salir, Moisés tenía que decirles: Israel es mi primogénito. Eso es un reto directo contra el Faraón, y el Faraón, al ser un hombre tan arrogante, lo que iba a hacer es: no me interesa, me voy a enfrentar con este Dios que ni siquiera conozco. Este Dios que yo ni sabía cómo se llamaba hasta hoy. Entonces, esto es un detonante también para que el corazón de Faraón se obstine. Que venga un Dios que para él es desconocido y le diga: el que tú tienes esclavizado es mi primogénito, y si no lo dejas salir, mato a tu hijo. Era un reto. Y por eso Faraón también se endurece voluntariamente para enfrentarse al Señor. El Señor está hablando un oráculo a Moisés, y Moisés va a decirle ese oráculo a al faraón, y habla en primera persona: Israel es mi primogénito. Esa es la relación que existe entre el pueblo de Dios y Dios, una relación de padre e hijo. En las culturas paganas, como por ejemplo los dioses fenicios y los egipcios, la relación con los dioses se describía con la sexualidad. En cambio, este Dios es tan puro, tan solemne, que describe su relación no en el lenguaje de los dioses paganos. La está describiendo en un orden que nunca se había dicho antes. Un Dios que considera a su pueblo su hijo. De hecho, quizás esta sea la primera vez en toda la historia, o por lo menos en el Pentateuco, que Dios se refiere a sí mismo como el Padre, y se lo está diciendo al faraón, quien no es hijo de Dios.
Eso es lo que significa que Dios es el Padre de Israel. No significa que haya nacido de nuevo o que haya sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, como ocurre en el Nuevo Testamento. El que diga que Israel es el primogénito significa que Israel es el resultado del cumplimiento del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que Dios ha sido fiel con su promesa y que este pueblo de Israel es ese pueblo que Él mismo determinó antes de que existiera que iba a existir. Miremos Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Eso es como otro sinónimo. Dios es el Padre de Israel, Dios es la roca de Israel, Dios es el fundador. Cuando se dice que Él es la roca, le está diciendo que Él es el fundador. Eso es lo que significa que es el Padre de Israel, que el Señor es el creador, o sea, el fundador de esa nación. Eso es lo que significa esa relación de paternidad. Es distinta a la relación que hay por la adopción por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que es distinta? ¿No se supone que es el mismo pueblo? Sí, desde luego que es el mismo pueblo. Pero sepamos, o recordemos más bien, que en medio del pueblo de Israel había gente con la señal del pacto que no era parte del pueblo de Dios, porque no había nacido de nuevo en su corazón. Entonces externamente eran parte del Israel primogénito, pero no eran hijos de Dios porque no tenían la fe salvadora. Bueno, eso es interesante e importante tenerlo en cuenta. Miremos Malaquías 2:10. Dice: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros antepasados? Hermanos, este versículo pareciera ser universalista, que estuviera diciendo como Dios nos creó, es el papá de todos. Sin embargo, Malaquías no le está hablando a los filisteos, Malaquías no le está hablando a los edomitas. Es un mensaje completamente para los que habían regresado al exilio. Esto más bien encaja, se conecta con lo que acabo de decir. El que Dios sea la roca de Israel significa que Él es su creador. El que diga que Él es el creador es porque es el Padre. ¿Ven? O sea, en el Antiguo Testamento, Padre significa creador. En pocas palabras. En el Antiguo Testamento, Padre significa fundador. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando decimos Abba, Padre, hay más cosas, hermanos, porque ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó el Mesías Príncipe, ya el Padre ha revelado lo último de su revelación para nosotros. Entonces es un sentido más grande y más pleno que el que está en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces Dios es el Padre de Israel. Yahvé es el fundador de su pueblo. Dice, esto te dice Yahvé, le dice Moisés al faraón. Siempre se va a decir ese nombre en relación a Israel, precisamente por esto. Yahvé está diciendo que los esclavos, la gente más baja de la sociedad, son su hijo. En cambio, Faraón, no. Le está diciendo que el faraón que se cree un hijo de los dioses no es valioso, que es más valioso esa multitud de esclavos que él. Por eso es que es un reto, es como un detonante lo que estoy diciéndoles para él, de su arrogancia. Le están diciendo que ese pueblo de esclavos es superior a él. Le están diciendo que esa multitud de esclavos es más especial que él, cuando él se creía el hijo del sol y la gente lo veía como un semidios. Bueno, y por último, hermanos, en el versículo 23, el Señor está anunciándonos otro detalle en el futuro. Voy a matar al primogénito del faraón. Y nosotros sabemos que esa fue la última de las plagas. O sea, el Señor le estaba diciendo a Moisés que van a vencer. Y el día que van a vencer será cuando el Señor mate el primogénito del faraón. Bueno, ahora sí, hermanos, versículo 24.
el regreso de Moisés a Egipto. Realmente estos detalles que vamos a mirar desde el 24 hasta el 26 son algunos de los textos más difíciles de interpretar en toda la Escritura. De todas maneras, por exégesis y con mucha convicción, podemos llegar a algunas conclusiones sin llegar a desmeritar otros pasajes, ni tampoco imponer nuestras propias ideas. Vemos, hermanos, que Moisés va de camino a Egipto. Y miremos, va con su esposa y va con sus hijos. ¿Sí? Eso lo había dicho en los versículos anteriores. Versículo 20, había regresado con sus hijos, o sea, se llevaba a su hogar, a su familia de vuelta a Egipto. Pero sucede algo. Versículo 24, Yahweh, el mismo Dios que acaba de hablar que Israel es su primogénito, que se le aparece en la zarza, que le ha dado las señales, que le ha dado la autorización, que le ha dado la comisión, en el versículo 24 dice que viene a matar a Moisés. Es extraño. Se supone que Moisés está obedeciendo. Se supone que Moisés está llevando a cabo paso por paso lo que el Señor está diciendo que haga. Entonces es muy raro para el lector encontrarse con una escena como esta. De hecho, vamos a ver en la Biblia otra similar en Números 22, cuando una persona está obedeciendo y de repente Dios viene a tratar de matarlo. Bueno, pues para poder resolver esto, hermanos, vamos a leer entonces, a estudiar estos textos. Bueno, dice que van rumbo a Egipto. Sabemos, hermanos, que es largo el trayecto, o sea, no fue que salieron en la mañana y llegan ahorita a mediodía. Es un trayecto de quizás días. Además, recordemos, podemos deducir que Eliezer está chiquitico, está recién nacido quizás. En el hebreo da a entender de que Moisés monta a su familia en el burrito y él va a pie y llevando a su familia. Esa es la escena que nos dibujan en el hebreo, casi muy similar a la escena navideña bíblica, de aquella Navidad cuando José lleva a su esposa y a el niño Jesús. ¿Sí? Eso realmente sí es una tipología de que de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, pero para poder interpretar la razón por la que el Señor trata de matar a Moisés, Moisés nos está dejando ver algunos detalles personales. Primero, nos dice que había hijos. Ya miramos que ya Eliezer nació. No nos había dicho que tenía 2 hijos, ahora sí ya nos dijo. Eso es un detalle personal. Pero ahora Moisés nos está dando más detalles personales. Y se trata de algo, hermanos: el estado espiritual de su esposa. Podemos deducir que Séfora no estaba en el mismo sentir con su esposo. Ella habría aprendido de su padre y de su esposo acerca de Elohim, pero no lo suficiente como para obedecer algo tan básico. ¿Qué? Permitir que su hijo fuera circuncidado. Y el hecho de que ella se oponga a eso demuestra un estado espiritual lamentable. Aquí no nos dice, hermanos, que vaya ella a circuncidar a los 2 niños. Ella está circuncidando a uno solo. Aquí ahora nos está mencionando a Eliezer. Deducimos que el hijo que va a circuncidar es Eliezer. Y podemos deducir que no lo había permitido porque en el versículo 25 ella, cuando se da cuenta que el Señor viene a matarlo, ella saca el pedernal y ella sabe que ese es el problema. Circuncida al niño y pone el prepucio del niño a los pies. Versículo 26, tú eres mi esposo de sangre. Se asusta porque sabía que lo que estaba haciendo estaba rebelde. Entonces es irónico, hermano, va a sacar al pueblo de Egipto y su esposa está controlando las decisiones del hogar. Y más, del estado espiritual de la familia. Impedir que su hijo sea circuncidado es algo muy atrevido, hermanos. Podríamos hasta pensar, hermanos, que no es que estuviera yendo a Egipto tan voluntariamente,
Se supone que Moisés le habrá contado a su esposa los detalles de su comisión, la proveniencia de su nacionalidad, de su pueblo, que todos eran circuncisos. Y si ella no permite que su esposo circuncide a su hijo, está mostrándonos que hay cierto desacuerdo con irse de donde estaban. Es una deducción, hermanos, una inferencia. Pareciera que ella estuviera ignorando y menospreciando el llamado de su esposo. El esposo de ella recibe el llamado de liberar a su pueblo, el cual era circuncidado, pero ella no muestra interés en apoyarlo, ni siquiera circuncidando a su propio hijo. 24. El Señor estuvo a punto de matar a Moisés por eso. Es aquí, hermanos, cuando podemos meditar en la importancia que la esposa de un anciano pastor comparta su llamado y le ofrezca una sujeción que le facilite su misión. Séfora estaba fallando en ser idónea para su esposo. Estaba fallando en poner el ministerio de su esposo, los anhelos de su esposo por encima de sus caprichos. Entonces esos detalles personales de la esposa del pastor Moisés nos dejan ver un estado lamentable en su propio hogar. Entonces, si va a predicar del nombre de Yahweh al pueblo que va a liberar, tiene que ordenar su casa. Tiene que su gente, su propia casa, su hogar, estar circuncidado. Es tener la señal de ese pacto que había recibido Abraham. Ahora queda una pregunta, hermanos. ¿De qué manera se presentó el Señor para matar a Moisés? Esa es una pregunta que realmente no tiene una respuesta certera, porque esos versículos son muy poquitos, son solamente 3, no nos dan muchos detalles. 2 teorías. La primera, o por lo menos la más lógica, es que el Señor haya hecho que Moisés se enfermara de muerte cuando iban de camino a Egipto. Hay varios autores, varios comentaristas que tienen esa posición. Yo no. Yo estoy de acuerdo con otra posición. Resulta que en el capítulo anterior, hermanos, en los capítulos anteriores, el Señor se ha presentado a Moisés como el ángel de Yahweh. En Números 22, ¿cómo se le presenta el ángel del Señor a Balaam? Como el ángel de Yahweh. Por lo tanto, creo que el Señor se presenta en la forma del ángel de Yahweh para enfrentarse a él personalmente contra Moisés. En el versículo 24 dice que el Señor estuvo ahí para enfrentarse o para matar a Moisés. Hay algunos que dicen que el Señor no iba a matar a Moisés, que él iba a matar era a Eliezer, al niño, porque era incircunciso. El culpable es él, que no lleva a cabo el ritual con su hijo. El niño no es producto de pecado, como el hijo de David Betsabé. De hecho, las traducciones como esta, la traducción viviente en el 24 dice: el Señor se enfrentó a Moisés. Casi todas las traducciones dicen casi textualmente que es contra Moisés que el Señor venía a enfrentarse. Entonces respondemos lo siguiente: el ángel de Yahvé había venido para matar en persona y herir de muerte a Moisés por no llevar en orden a su familia. Pero bueno, hermanos, no vamos a decir todo negativo de la hermana Séfora. ¿Cómo sabemos que es hermana? Versículo 25 dice: Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Ella ve al ángel y ella siente en el espíritu, ella sabe que ese es Dios. Si ella fuera una impía, sería como Balaam. ¿Se acuerdan? Balaam tuvo enfrente al ángel y ni se dio cuenta. Fue que la burrita hizo que él la viera al ángel, pero ella lo vio. O sea, ella sí era regenerada. Entonces un regenerado puede puede oponerse a el pacto, andar rebelde contra la obediencia a los mandamientos, sí, pero no va a quedarse así. Se va a dar cuenta cuando el Señor viene en contra, lo va a ver.
Entonces ella reconoce al Señor, identifica la causa de que por qué el Señor va a hacer eso. Identifica su propia rebeldía, su desobediencia al pacto. Entonces miren, ella misma toma el cuchillo de piedra. Algunos piensan que era que Moisés estaba enfermo y por eso Moisés no es el que toma el cuchillo. Es una teoría interesante. Pero esa no es la posición que personalmente tengo y les estoy exponiendo. Yo creo, hermanos, al igual que otros comentaristas, que ella toma el cuchillo porque ella es la que se había opuesto. Ella es la que se había enfrentado al mandamiento divino. Ella es la que no había permitido que su hijo fuera circuncidado. Entonces, al darse cuenta, era una cena, hermanos, que tenía que hacerse ya. Ella mete la mano en los enseres que llevarían en el burrito, en la maleta, y saca el cuchillo rápido. Ella, porque ella es la que se había puesto en contra. Versículo 25, pone el prepucio del niño a los pies de Moisés, o sea, en el regazo. ¿Qué habría pasado si Moisés regresa a liberar a su pueblo y resulta que su hijo no es circuncidado? O sea, Moisés hubiera rescatado a un pueblo del que su familia no sería miembro. Su familia no tendría la señal del pacto de la membresía con la iglesia visible de Israel, porque la mujer no lo había permitido. Sería, hermanos, muy irónico. Además, Génesis 17:14, importante. ¿Qué había dicho el Señor allá? Y miren esto, hermanos, el Señor es justo, Él es imparcial, Él no tiene favoritismos. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Así sea el hijo de Moisés, será eliminado. No, como es el hijo de Moisés, como es Moisés mi siervo, pues yo dejo que pase normal, porque es mi siervo, es mi favorito. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas. También, hermanos, eso nos deja otra enseñanza. ¿Quién es la que se había opuesto? La que se oponía al pacto. ¿Quién? Ella, la esposa. ¿El Señor a quién venía a matar? A Moisés. Eso nos deja ver, hermanos, la responsabilidad que yace en cabeza del varón en el hogar. Él debe ir en contravía de toda rebeldía de su esposa, poniendo la obediencia a Dios y a su palabra antes que los caprichos de ella. Y si no, hermanos, el Señor no va a cortar a la esposa, el Señor va a culpar al varón por no tener el carácter, por no tener la fidelidad que tampoco tuvo Adán. Se estaba repitiendo otra vez, hermanos, la misma historia. Adán obedece la voz de su mujer, Moisés obedece la voz de su mujer. Entonces el Señor le da una lección a Moisés, hermanos, que quedaría en su corazón para siempre. Versículo 26 dice: tú eres un esposo de sangre, significa, o sea, se refería a la circuncisión. O sea, nos deja ver que si ella sentía como una revulsión, o sea, le parecía desagradable la circuncisión, le parecía innecesaria, no le parecía importante, quizás había cierta repulsión de asco, hermanos, alguna cuestión personal de esta mujer. Ella estaba haciendo a un lado la señal del pacto, pero ya reconoce la importancia, entonces le dice a su esposo: eres esposo de sangre para mí. Ese esposo de sangre tiene muchos significados realmente, esa frase es muy profunda. Muy profunda. También vemos que es convertida por eso, solamente una convertida podría hablar algo tan profundo. Esposo de sangre significa que el Señor estuvo a punto de quitarles la vida, pero por esa sangre el Señor les pasa por alto su pecado. Esposo de sangre significa que ella se había opuesto, pero que ahora está dispuesta a someterse a Él, pase lo que pase. Esposo de sangre significa que por fin comprendió de la necesidad y de la importancia de la circuncisión. Esposo de sangre también significa otra cosa que sí nos atañe a nosotros, hermanos. Es una tipología de la iglesia.
Cuando estábamos en la introducción y predicaba sobre la iglesia en Éxodo, mirábamos aquí a la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia le decimos al Señor, tú eres mi esposo de sangre. Porque por la sangre de Cristo es que nosotros fuimos anexados al Padre, fuimos adoptados por el Padre, por la sangre de Cristo. Entonces Séfora aquí está haciendo simbología de la iglesia. Versículo 26, el Señor lo dejó ir en paz, dice la traducción viviente. ¿Cómo va a ser para cumplir la comisión que Dios le entregó si Dios está enojado con él? ¿Qué señal hay de que el Señor ya se reconcilió? Precisamente eso significa, Él es mi esposo de sangre. El Señor perdona ya a Moisés. Y una señal de ese perdón es, primero, lo dejó ir en paz. O sea, el ángel, podemos imaginarnos al ángel desapareciendo o yéndose, como en el caso de cuando se aparece a Gedeón. Se va, los deja ir. Eso ocurrió en una posada, ¿no? O sea, iban de camino y un día, una noche, pensemos una noche, hicieron una parada para descansar cuando es que viene el ángel que viene a matarlos. Ella circuncida a su hijo y el ángel desaparece. Primera señal, el Señor se ha reconciliado con Moisés porque lo deja ir. Segunda señal, versículo 27. Mientras Moisés iba de camino, ya el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor estaba hablándole a Aarón para que viniera. Y cuando ocurre esa noche, lo que ocurrió, y ellos continúan el camino, viene Aarón como una señal de consuelo para Moisés. ¿Se acuerdan? Le había dicho el Señor, yo conozco a tu hermano Aarón, él habla bien, ¿sí? Si el Señor hubiera mantenido su enojo, Aarón no llega. Pero una señal de su reconciliación, el Señor le envía a Aarón a Moisés. Y esa señal es muy reconfortante para él. Su hermano mayor. Notemos otro detalle. Versículo 28, Moisés le contó todo. No se lo contó a Jetro, ¿se acuerdan? Pero con Aarón sí habló todo. Le contó todo. Le habrá dicho hasta qué sandalia llevaba que le tocó quitarse. El reencuentro, ¿dónde ocurre? Versículo 27, el Señor le había ordenado a Aarón que fuera. Aarón obedece. Se encuentran entonces en el monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? 3.1 nos decía que era Horeb. O sea, el mismo sitio donde el ángel se aparece en la zarza es el sitio donde Moisés se encuentra con Aarón. Eso también debe ser un detalle muy reconfortante para Moisés. ¿Qué fue de la esposa y los hijos? Hermanos, de aquí en adelante no vuelven a aparecer, sino hasta en 18.2. Así que deducimos que debido a la desobediencia de Séfora y a la situación de peligro que casi experimentan, Moisés tuvo que haberle hecho regresar con Jetro ese mismo día. Es una deducción que nosotros hacemos. Hay otros que piensan que él la devolvió cuando estaban en Egipto. Hay otros que piensan que él la devolvió cuando recién salieron de Egipto. Hermanos, de todas maneras, tiene más sentido que estamos hablando de ella en este momento, pues en este momento fue que ella regresa. Entonces Moisés la hace regresar con su suegro ese mismo día y se va solo con Aarón. Qué lamentable, hermanos, que ayuda idónea. Ya Moisés cuenta con la compañía ministerial de Aarón. Así que los dos hermanos regresan a Egipto. Versículo 29. ¿Y congregan a quiénes? A los ancianos de Israel. O sea, el pueblo no viene, todo el pueblo no vienen las mujeres, no vienen los niños, solamente los ancianos del pueblo. Los líderes de los clanes, de las 12 tribus y de cada clan. ¿Eso qué nos deja ver? Que Aarón no era el líder del clan. Eso explica también muchas cosas, que por qué no estaban de acuerdo con su liderazgo, ¿no? Porque Coré sí quiso el poder que Aarón tenía, porque Coré sí era el líder del clan. Pero bueno, versículo 30.
Aarón les dijo todo. Vemos, hermanos, el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, ¿no? Aarón está hablando por Moisés. Aquí lo estamos viendo. Aarón les cuenta todo. ¿Todo cómo supo Aarón? Moisés le acaba de contar todo en Horeb. Entonces ahora Aarón les cuenta todo lo que Moisés le contó a los ancianos de Israel. Versículo 30. Y Moisés realizó las señales. Entonces veamos eso. Aarón habla por Moisés, pero el que tiene el poder de hacer las señales es Moisés. Bueno, esto dejaría ver que el llamado era Moisés, no Aarón. O por lo menos que la comisión apostólica, el llamado ministerial lo tenía era Moisés, no Aarón. Versículo 31. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón, que el Señor los había enviado. Esa palabra enviado en el Nuevo Testamento se va a decir apóstol. Sí, realmente es una comisión apostólica. Y más esta misión, hermanos, tan única en la historia. Versículo 31. Otra señal de que Dios está reconciliado con él. El pueblo creyó. El pueblo que había dicho, y pues, ¿quién lo nombró? Le creyó. Versículo 31. Eso hubiera sido, hermanos, muy reconfortante también para el Moisés que estaba luchando con el miedo y con la cobardía. El pueblo cree a la visita del Señor y cree en el llamado de Moisés y también de Aarón. Miren el orden: Moisés primero y luego Aarón. El capítulo termina diciendo esto: se inclinaron y adoraron. Ay, que sea hermoso, hermanos. Ojalá que dure. Ojalá que siempre fueran así. La otra semana que empecemos el siguiente capítulo, si Dios quiere y vivimos, vamos a darnos cuenta que al otro capítulo ya no son así.